Bueno, eh, empezamos para ver si podemos tener tiempo para ver otras cosas, ¿no? Nos va a ayudar también. Esperar que los saludos después lo hagan, ¿ok? Bueno, esta es una área de laboratorio reciente, podemos decir, ¿no? En términos de lo que este año se ha tratado de implementar, ya hay algunas evidencias también de manejo y quizás en la parte privada, donde más se ha hecho este tipo de estudio, ¿no? Y lo que vamos a ver es un repaso bastante somero de las cosas y ver luego referido a algunas enfermedades también que esto ya se ha estudiado bastante tiempo. La parte inmunológica es una de las, eh, podemos decir, novedades en términos de la reactualización en este año. Pero el estudio de las interleuquinas tiene 50 años y eso es poco. Es más referido a los problemas de síndromes coronarios y también otra de los grandes que han estudiado bastante es los reumatólogos, ¿no? Con las enfermedades autoinmunes, sobre todo lo que se llama la artritis reumatoidea. Ellos lo que han estudiado más justamente por los problemas que implica, ¿no?, este trabajo. Y las enfermedades, en cuestión general, todas las enfermedades provocan una respuesta interleuquina. Lo que se está buscando es por qué se da. ¿Qué es lo que pasa cuando se altera, ¿no? Estos tipos de mediadores, respuestas, y en lugar de establecer algo normal o natural, lo que significa son las enfermedades autoinmunes. Un repaso que ustedes ya quizás lo conocen más que yo, en términos, saber de que el sistema inmunitario implica dos cosas, ¿no? El innato o natural, que llaman así los inmunólogos, y luego el adaptativo, con el que ya se ha referido por secundario a la infección. Y ahí podemos ver nosotros que hay barreras físicas, barreras químicas, y también barreras celulares, ¿no?, que son definitivamente importantes para el manejo de esto. Y también hay factores que llaman solubles, en el cual está el complemento, el sistema de coagulación también está incluido, los interferones, las citoquinas, las quimioquinas y la respuesta también inflamatoria, como lo ven ustedes en una de las diapositivas. Y ahí podemos apreciar otros elementos de esta respuesta natural, tanto el complemento, las interferencias, y también la forma como el complemento puede realizar también su trabajo, ¿no?, en términos de destruir, en este caso, las membranas celulares, en este caso bacterianas. Y acá hay otra, la respuesta inflamatoria a nivel intestinal también, con la inmunoglobulina A que está ahí, y también los componentes, ¿no?, de ligación y también la respuesta que va a significar celular tanto de los linfocitos T, B y las famosas células dendríticas, ¿no?, que actualmente también se comenta mucho acerca de este tipo de células y su respuesta también en la inflamación. Y el sistema adquirido, adaptativo o posterior a lo que posterior a lo que son las infecciones, hay una participación de los linfocitos T con la citoquina, los linfocitos en este caso CD4, CD8 también, con algunos componentes inmunológicos, los linfocitos también reguladores, igual, y los linfocitos B y el killer. ¿Esto qué cosa va a dar a la parte inmunológica, ¿no? La especificidad, memoria y la exploración y la expansión clonal.
Cuando uno comienza a revisar esto, de verdad es bastante complejo las situaciones, ¿no? No es tan fácil a veces poder interpretarlo en términos. Nos enfriamos ahorita. Ok. Bueno, y siguiendo con esta parte primaria, ¿no? Para poder referirnos ya a la parte, ojalá que no esté fallando esto, porque ya toda la semana he estado con problemas. Y ahí vimos nosotros la amonía lactativa, la célula linfocitos B, la T. También vemos acá la respuesta que va a haber con esto desde la parte proliferativa, los gérmenes, etcétera, que todas son respuestas múltiples en términos. Bueno, solamente mostrarle esto para que vean que hay una diferencia entre ambos. Hay, hay algunas características, ¿no? Generalmente la B se le considera más humoral y la T se le considera de tipo celular, ¿no? Que lógicamente está dentro de las particularidades de este sistema. Y esto es una cosa importante, y esto se está trabajando mucho en todo lo que son las infecciones, y tiene que ver con este tipo de linfocitos de segunda línea, se puede decirlo, que son los linfocitos que van a estar en esta relación con la citoquina, tanto la 1 y la 2. Y ya se está hablando de hacer la respuesta inmediata del trabajo. Y ven ustedes acá los que producen este tipo, inducida por, estos son los componentes, mutuamente se induce, y acá con el interleucina 4, y ahí, esta es una de las cosas que se está trabajando ahorita en la parte de fisiopatología de todas las que son infecciones de todo tipo, trabajando mucho con TH1 y TH2. Y ahí vemos nuevamente la innata acerca de la representación. Y bueno, son estos diagramas que he estado mirando, de verdad que es impresionante las cosas que uno puede ignorar, ¿no? Acerca de lo que ahora estamos trabajando en la medicina ya a nivel molecular prácticamente. Acá nuevamente, para que vean las particularidades, linfocitos B, T, Nick Killer, etc. Una de las cosas que definitivamente se está trabajando bastante actualmente son la responsabilidad de las interleuquinas y en el desarrollo de la hematopoiesis. Y ahí implica, ¿no?, el stem cell. Esta es una variedad tremenda de lo que hay. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros nos tenemos que guiar ahorita, ¿no? Las otras son para que poder tener alguna, como le diría, ¿no?, un inicio de las cosas naturales que estamos viendo. No estamos hablando de la quimioquina, porque ese es otro capítulo. Inclusive acá en esto de citocina ya hay 1, 2, 3, 4, creo que hasta 50 y eso es poco, ¿no? Tampoco es la razón si mirar cuáles son las interleuquinas que con mayor frecuencia se está dosando y sobre todo tiene una particularidad en las enfermedades. Las citocinas, por ejemplo, son proteínas o glicoproteínas, son mediadores celulares solubles de la respuesta. Está producida por prácticamente todas las células inmunes, epiteliales, endoteliales, etcétera, etcétera. Entonces, y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? También se presenta en la inmunidad natural y también en la inmunidad específica o adaptativa, en las dos se da. Entonces,
Y una de las cosas que realmente diría, ¿no? No que sea una cosa, como una cosa paradójica, ¿sí? Es que tanto estimulan como inhiben. O sea, y hay un sinnúmero de citoquinas que hacen un trabajo ese mancomunado. Y hay estas características, justamente mencionarles para que, igual que yo, conocer un poco más las cosas, ¿no? Hay un pleiotropismo, hay un sinergismo, hay una, vamos a ver ahorita, ¿no? Y también son actividades contrapuestas, ¿no? O sea, se inhiben mutuamente. Pero es importante, esta situación puede estar en situación de función local o también ser sistémica, como la enfermedad que estamos pasando nosotros ahorita. Este es el pleiotropismo. ¿Qué significa? Que una interleuquina puede hacer varias actividades que incluso pueden convertir a otras interleuquinas. Eso es lo que significa. O sea, pueden hacer varias actividades en multitud de células. Quizás ese es el problema, porque cuando hay alguna situación de enfermedad, esto se altera, ¿no? Tiene que haber una línea de regulación. Redundancia tiene las interleuquinas, sí, porque participan también, no solamente, sino hacen las mismas cosas. A veces puede ser esto, pero hacen las mismas cosas. O sea, si yo, como decirlo, si estimulo, el otro también estimula. Si yo inhibo, también el otro inhibe. Se llama redundancia, replica la misma situación. En la otra era en todas las células. Y esta es otra de las cosas, ¿no? La sinergia antagonista. La sinergia es que duplican su poder. Cuando uno trabaja con otro tipo de elemento, en este caso, duplica. Y estamos hablando de estas disciplinas, ¿no? Cuando trabajan a mano con este tipo de elementos, comienzan a, como decir, sobreabundar más sobre la patología y ayuda. Es una ayuda. Y el antagonismo significa que, como les mencionaba, estimulo y ya no quiero ser estimulado, inhibo. En esta situación, definitivamente, ¿no? Y hasta que descubramos nosotros también en alguna oportunidad ese regulador sistemático de las cosas para que no pase estos problemas. Ahora, en caso de las citoquinas, se, se, eh, se clasifican teniendo a consideración los receptores de citoquinas. Y si te dan cuenta, acá hay un receptor de tipo 1 y todas estas son las interleuquinas, incluyendo los factores de crecimiento hematopoyético y también de lo que significa la estimulación, desarrollo y diferenciación de granulocitos y también de macrófagos. Son lo que son estimulantes de las colonias, ¿no? Granulocíticas. La otra clasificación de receptores de tipo 2 son las receptores de interferones. Y vemos nosotros también las familias de interferones, que también son importantes, y que son interleuquinas. También tenemos los receptores de necrosis tumoral, factor necrosis tumoral, ¿no? Y también implica A, B y también CD40, que son la misma familia. También hay receptores de quimioquinas o transmembranas, pero tiene que ver con los RANTES y también con interleuquina tipo 8. Y también la que ahora se conoce como la superfamilia de inmunoglobulina, que participa también en interleuquina 1, la quimiosina, como también todos los receptores que no están anotados arriba. Ligaciones, receptores, presentadores de antígenos, también son considerados superfamilias de las inmunoglobulinas. Esta es la clasificación funcional. Interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etc. Pero la que se maneja con mayor academismo, se puede decir, es esta. Citocinas que regulan la inmunidad innata, respuesta inflamatoria, las citocinas implicadas en inmunidad específica y la que estimula hematopoiesis. Esa es la más
la más, en términos, en el caso de nosotros, la más utilizada, ¿no? Y sí, definitivamente, lo que nosotros estamos referidos es que hay un sinnúmero de elementos que van a participar en la citocina en todo lo que significa la inmunidad natural e inflamación. Vamos a ver alguna de ellas, ¿cierto? Y la mayoría son producidas pues, por fagocitos mononucleares. Y estas citocinas son producidas por un fagocito, una célula también estimula otra célula, para que puedan apoyar en el término la parte inmunológica, sea la presentación como la inflamación. ¿Cuál es esta? La primera es la interferones alfa y beta. Estas interferones alfa y beta son producidas por los linfocitos killer, la T, la B, células infectadas también, ¿sí? Es un estímulo también para la producción de interferones, ¿no? Y ¿cuáles son sus funciones en general? Si realmente tuviéramos buen nivel de desarrollo de esto, el problema es que estos virus comienzan a bloquear estos sistemas, inhibiría la replicación viral, inhibe la proliferación celular, activan las células killer y macrófagos para la destrucción de estos virus, incrementa la expresión de moléculas también de histocompatibilidad, mayor de 1, etcétera, ¿no? Que también son parte de lo que es la expresividad, ¿no?, del antígeno del cuerpo, que inhiben la producción de interleucina y la factor, y miren, también pueden inhibir el factor gamma, aparte de estos. Para que vean, ¿no?, es importantísimo tanto lo que interferones. Si estuviera funcionando bien, hubiera buena cantidad de células, no hubiera bloqueo, esto van a provocar la muerte de todo material microbiológico, ¿no?, sea bacteria o sea virus. Ahorita se está trabajando mucho con eso, ¿no? El otro factor también de esta respuesta primaria también, y también específica, es el factor necrosis tumoral. Está producida por los macrócitos, macrófagos, estos que son activados por la membrana, ¿no?, lipídica. Bueno, después saludan, creo, porque si no no me dejan ver. Y también producida por estas dos linfocitos que son generadores de leucina, TH1 y el killer. ¿Qué cosa provoca esta necrosis tumoral? Generalmente esto, ¿no?, fiebre, choque. Ya se sabe que cuando hay una alta producción de el shock séptico, el shock de lo que nosotros conocemos ya en la patología, se ha encontrado bastante cantidad de este factor de necrosis tumoral. Provoca el daño tisular, necrosis de tumores. También así ha sido estudiado también en los pacientes con neoplasia, entonces la anorexia, también hay esto. Y también induce a otras citocinas. Son moléculas inmunoreguladores, provocan una presión de este caso macrófago, infección celular, y luego que ellos puedan realizar la apoptosis. En este caso de los gérmenes patógenos, pero que también puede ocasionar daño también al tejido. Es un potente proinflamatorio. Después se hacen presentes, ¿no?, porque están que me bloquean ahorita. Ya después lo veo. Y miren por qué razón, una de las cosas que actualmente se está trabajando esto en la neoplasia, tiene que ver con esto, ¿no? En obesidad encuentran niveles elevados de esta situación. ¿Dónde? En el tejido adiposo. Por eso que se habla de esa particularidad de las personas obesas, y no solamente obesas por
esta enfermedad, sino también por la neoplasia mamaria. La obesidad es un gran precursor de las inflamaciones crónicas y una de las cosas que están asociados también. ¿En qué más he encontrado este tipo de elementos, ¿no? En pacientes con malaria, choque séptico, como mencionaba, pacientes con lepra, leishmaniasis, todo mira. Problemas respiratorios, problemas neumonitis, fibrositis, esclerosis, EPOC, problemas inmunológicos también y parasitarios. Entonces ese es un buen spot para los internistas para que puedan solicitar esta hora porque ya hay posibilidad de ver también los riesgos de estos pacientes, ¿no? Cuando la concentración de el factor de necrosis tumoral baja, ¿qué va a pasar? Lógicamente estimulan la adhesión y fagocitosis, tiende a matar al germen, induce al reclutamiento de neutrófilos. Miren, a pesar de hacer daño, también hace cosas buenas. Y activa una acción microbicida también. Estimular la producción de hidroquina y sobre todo de estas dos, ¿no? La 1 y la 6, que está comprometida casi en todas las propiedades. Y induce también a los reactantes de fase aguda a nivel hepático. Una de ellas que conocemos es el PCR. Cuando son concentraciones elevadas y prolongadas, ahí viene la zona. Justamente por eso en enfermedades que ya se hace mayor de una semana, 15 días, 24, ese es el problema. Que dice, induce a la hipercoagulidad, caquexia, consumo, problema cardíaco, alteraciones metabólicas, la acidosis, todas esas cosas, y shock. Entonces, lo que puede significar un apoyo para poder matar gérmenes, la abundancia provoca un daño prácticamente al huésped. Ahora, ¿qué hay con las otras interleuquinas que se mencionan? La interleuquina 1. Su origen está acá, ¿no? En todos los linfocitos, etcétera, macrófagos, etcétera. Es un pirógeno endógeno también considerado, igual que los otros. ¿Qué es lo que nos interesa? Induce también la síntesis de proteína de fase aguda y el crecimiento y diferenciación de linfocitos B. Acuérdense, hay linfocitos B en la parte humoral, inmunoglobulina, anticuerpos, la T, de todo lo que significa la fagocitosis, la apoptosis, esto, la muerte celular y la IFN gamma también que se produce por ahí. ¿Qué hay con la interleuquina 6, que realmente está en el ojo de la tormenta, en términos, ¿no? Ese es el origen en todo este tipo de células, inclusive hasta las células tumorales, provoca por eso uno está hablando no solamente de la necrosis tumoral, sino cómo inciden en estos cánceres. Se está trabajando mucho con cáncer de mama por eso. ¿Qué es lo que es algo importante? Inicia la síntesis de reactantes de fase aguda, nuevamente. Es el activador principal de quién? De los plasmocitos. Y va a producir una de las inmunoglobulinadas, todo a nivel mucoso, ¿no es cierto? También es importante la estimulación a nivel hematopoyético. Ven ustedes algunas actividades de él. ¿Qué es la interleuquina 18? Pues acaso no estoy tocando todas porque si no tendría que tocar como 30 más. No es la idea, ¿no? Este es inductor potente del óxido nítrico. Y esto está vinculado pues con la fagocitosis y la actividad antimicrobiana. Igual que otros componentes, ¿no? Tipo peróxido,
en la cual, y algunos radicales que son tóxicos para los gérmenes. Entonces, esa es la particularidad de estimular esta interleuquina 18. Creo que es importante en términos, ¿no? Induce más producción de quimioquina, estimula la producción de inmuno. Eso se está viendo también en pacientes alérgicos o pacientes con parásitos. Estimula también igual a la interferón gamma, potencia, se dan cuenta todo lo que significa la muerte de estos gérmenes, ¿no? Potencia la función citotóxica del killer, el CD8. Es mediador de la necrosis tubular aguda, también es otro problema. Se ha visto ahorita en problemas renales, cuando hemos visto nosotros las globulinas, etcétera, que hemos visto ahí, que son otro de los elementos que se está viendo ahorita en el trabajo, es cuando aumenta esto, se ha visto que en la necrosis tubular hay un gran incremento de esta interleuquina. Otros estudios han mencionado también la relación entre el síndrome metabólico y también el hallazgo en concentraciones elevadas de interleuquina 18. Y uno de los estudios también está hablando que la elevación de interleuquina 18 en pacientes cardíacos nos está hablando de que puede haber una inestabilidad del lateral. Esto ya se ha hecho referencia hace muchos años, ¿no? Y eso se estaba tratando de ejercer como algo bastante metódico dentro de los pacientes con problemas de síndrome coronario. Y esto es importantísimo. Y se dan cuenta, nuevamente, no hemos visto la 6, hemos visto la necrosis tumoral, la 18, ¿dónde están? En los adipocitos. Entonces, definitivamente hay una relación entre estos componentes de citocina y la proliferación del cáncer. Y también hay un tejido nuclear. Y ahí tienen ustedes algunos elementos que también ayudan. ¿Qué hay con la cuidado específica? Tiene que ver con los linfocitos T. Uno de los elementos es el interferón gamma. El origen está en estas células. El killer también igual. ¿Qué cosa ayuda a esto? Activador potente de la fagocitosis. ¿Okay? ¿Qué otra cosa es importante? Es activador de la producción del inmunoglobulina G. No estamos pensando siempre esto cuando hay inmunoglobulina G, estamos hablando que ya tenemos anticuerpos, ¿no es cierto? Esa es la importancia de esta prolongada. Pero ojalá que también esto pues, sea efectivo. Hay algún problema que ocasiona que a veces esto no se presente. Y eso todavía está en estudio. Dentro de este componente de la situación específica tenemos a interleuquina 1. ¿Qué es lo que es importante después de todas estas cosas que puede tener ahí de predominio, etcétera, ¿no? Es producida por los linfocitos B y en menor ya por los linfocitos T. ¿Qué es lo importante de interleuquina 1? Va a ser esto. Es un estimulante de que el T se convierta en un T1, TH1. Estos son los que van a inducir la síntesis de que interferones y interleuquina 2. Eso es lo importante de esta interleuquina 1. La interleuquina 13, aparte de ser que regula la función de monocito y célula B, disminuye la producción de interleuquina proinflamatoria y de quimosina. O sea, es un detener toda esa, lo que ahorita conocemos como la tormenta, ¿verdad? Pero algo sucede que no. Tenemos la interleuquina 14, importantes, factor de crecimiento de células B, células inmunológicas, células de las inmunoglobulinas, células de. La interleuquina 16 también es proinflamatoria. ¿Cuál es la importancia? Promueve la quimiotaxis, o sea, dice a los elementos macrofágicos vengan al problema. ¿Sí? Y también tiene la expresión de receptores 2 y también de histocompatibilidad
leucocitario ¿Por qué se también. esconde, chiquita? Allá. Dios es misericordioso y bueno. Dios es grande. Interleuquina 17, que es importante también. Aumenta la expresión de ICANN, que son elementos también de agregación, ¿no? Fibroblasto, secreción de interleuquina 6. ¿Okay? En 2017 estimula la interleuquina 6, 8 y también lo que son estimulantes de células también granulocíticas, ¿no? Etc. Entonces, lo importante de acá es, siempre vamos a referirnos a esto, ¿no? De la estimulación de esta secreción de interleuquina 6, porque esta es una de las interleuquinas importantes dentro de lo normal y lo patológico. Estas son mencionables porque están dentro de este agregado específico. Son elementos citoquímicos también, no por interleuquina, pero sí son dentro de la familia, que tiene que ver con estímulo de crecimiento celular. ¿No? Pero son producidas también por monocitos, endotelio, fibroblasto, que es la formación de colonias de granulocitos y macrófagos. Es importante. Estos son los que van a hacer el desarrollo de esto, ¿no? Son los elementos celulares. Y esta glucoproteína también tiene que ver con, a pesar de que interviene tardíamente, que es la formación de colonias de granulocitos también, de todas maneras van a intervenir en la hematopoiesis, el desarrollo también, la maduración. Y esta, igual también que es la formación de colonias de macrófagos, de granulocitos de macrófagos M, también va a intervenir en la hematopoiesis final y ya en la maduración. Y dentro de las quimiosinas que no están dentro de nuestro informe, pero para mencionarle, también catalogan también como mediadores. Son mediadores y algunos son productores también de quimiosinas, que son otro tipo de elementos dentro de la inmunología. Ahora, ¿cuáles son los estimulantes de la hematopoiesis? Que son de las tres, ya hemos visto la natural, la específica, ahora la estimulante, que es la tercera, está catalogado la interleuquina 3, ¿cierto? Y esto tiene que ver, estimula toda la progenie de toda la serie sanguínea, la interleuquina 3, es lo importante. La interleuquina 5 tiene que ver con la diferenciación de los eosinófilos. La interleuquina 9, precursores eritroides. La interleuquina 11, que también tiene que ver con los megacariocitos, plaquetas, y producción también de proteínas faciales. Esto ya lo hemos revisado, pero acá está también incluida dentro de estos estimulantes hematopoiéticos, ¿no? Porque acá granulocitos, fibroblastos, etcétera, también son células, pero ya hemos visto en el anterior. Y ahí para que vean, ¿no es cierto? Acá están desde las células madre y todos los elementos de estímulo de los internos. Bueno, una vez es que hacíamos en la antigüedad, ¿no? Digo antigüedad porque esto va a pasar, como se dice. No en términos de que no se va a hacer, pero ya va a ser una rutina más. Hacíamos que función medular para determinar el tipo de célula, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer? No solamente esto, sino los elementos interleuquinos de formación. Porque podemos decir, hay un problema medular, en células hematopoyéticas sí, pero nos damos cuenta que a veces puede haber una irregularidad entre las estimulantes de las citoquinas. Y vamos a ver ahorita en general las citoquinas y la enfermedad, ¿no es cierto? Y acá hay algunas, miren, solamente acá hay una relación muy estrecha y hay un sinnúmero, ahorita se ha estudiado tremendamente, ¿no? Y acá hay tres componentes interleuquinas, ¿ya? Y miren acá las enfermedades, diabetes, tipo 2, esclerosis múltiple, acá es problema de alergia, enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunes, ¿se dan cuenta? Ya estamos hablando de nivel molecular las cosas. Entonces pasamos a las enfermedades, el término es la leishmaniasis, ¿no? En el caso de la leishmaniasis, que vemos nosotros acá que son botón,
Vamos viendo. Esta es la Leishmania. Vemos la parte que usted ya la conoce mejor que yo. ¿Qué hay? Hay una cosa interesante de todo esto. Si se dan cuenta acá, está una célula presentadora del antígeno, ¿no? Y acá trata de comerse, se puede decir, al germen para poder brindarle las... Y participan en esto, las interleuquinas también, con factores, factores de defensa, ¿no? Etcétera. Hay mecanismos también de agregación, acá están las famosas, es decir, igual, las células dendríticas, o sea, todo un número de elementos, ¿no? Que vamos a ver. ¿Qué pasa? Si aquí llega a infectarse una de las células, la NK va a producir dos cosas, ¿no? Una citotoxicidad para matarlo y la producción de citoquinas, ¿no? Y acá nuevamente la célula presentadora de antígeno, que es una célula dendrítica, va al celot para presentar también igual al linfocitos T, implica también citotoxicidad, o sea, otros elementos que va a implicar también otras interleuquinas y también la producción de citoquinas, ¿no? Para poder dar la defensa. ¿Cuál es el problema de todo esto? Si se dan cuenta, miren, acá hay una situación que se ve en la siguiente. Se sabe, por ejemplo, si en este caso el linfocito TH1, que es el linfocito B, y TH2, que es el linfocito T, que van a estimular, ¿no es cierto?, interferón, y acá hay otro tipo de elementos. Se sabe actualmente que cuando hay primera transformación, o sea, de primera mano, como decir, la parte innata, y en este momento que se ha investigado ya por las personas que manejan esta parte infecciosa, dan el tratamiento, por eso qué importante es manejar estas interleuquinas, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Se va a formar el interferón y todos los elementos que van a matar al germen. Y esto va a ser porque aparte de los elementos quimosina, de la TH1, la producción de los interferones, etcétera, acá se da el tratamiento y curación. Pero si se espera, la enfermedad no es atendida inmediatamente y se forma el TH2, ¿qué sucede? Se forman otras interleuquinas de daño y no va a permitir, definitivamente, por más que el tratamiento se dé de manera posterior, en este caso, y eso lo han visto, ¿no? Puede ayudar al final, ¿no? Con el tiempo. Pero si no hay tratamiento, ya la enfermedad no se va a localizar y no se va a diseminar. Entonces el parásito no muere. Lógicamente, luego el tratamiento agresivo y todo se va a hacer, ¿no? Pero en este caso se habla, los que han hecho este trabajo de investigación, que apenas se inicie el proceso y hay una respuesta, en este caso innata, natural, contra el germen, en ese caso, y con evidencia de los niveles de las interleuquinas y estas interleuquinas que están acá, o sea, y ayudando con el quimioterápico, hay muerte inmediata, ¿no? Si no, esto va a progresar. Y si realmente no hay tratamiento evidente ahí, el paciente después puede tener mayores complicaciones, ¿no? Lo que ya sería otro nivel también. Entonces, ahí, por ejemplo, en términos es, ¿cuál es la importancia entonces de esta enfermedad? Si realmente es una buena alternativa el linfocito TH y estas interleuquinas que son para poder eliminar el parásito, el interferón. Pero si ya la enfermedad se da tardíamente, y ahí presenta el TH2, que es celular, definitivamente, no va a permitir que esto se resuelva lentamente, ¿no? Si no va a haber una progresión y el daño, lesión a otros tejidos. Es lo que significa este tipo de situación con el Leishmania. ¿Qué otra cosa se ha trabajado bastante con la tuberculosis? Y definitivamente hay todo un sinnúmero de elementos acá interleuquinas
Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Igual, si hay una respuesta primaria con el TH1, ¿cierto? Esta de acá va a ser protectora porque hay interferones, hay todos los elementos que van a provocar la citotoxicidad, en este caso de la bacteria. Y estas son las interleuquinas que están comprometidas para apoyar, incluyendo el interferón. O sea, esta va a ser una respuesta positiva al inicio del cuadro. Y estas son las otras citoquinas que también intervienen, por ejemplo, el problema de la tuberculosis. El killer también va a producir interferones y va a producir una respuesta al TH1, como ya he mencionado. Este es el importante, ¿no? Este va a llegar a otras interleuquinas que va a facilitar la muerte en este caso de la bacteria. Y esto va a permitir posteriormente también una respuesta de tipo humulal celular o ambas cosas contra la microbacteria. Entonces, siempre al inicio de una enfermedad, en este caso una enfermedad crónica, es la importancia del tratamiento inmediato. Si hay predominio, y es otro de los problemas, ¿no?, del factor necrosis tumoral, a pesar de que también esto, ¿no?, es un poderoso elemento de atraer a todos los macrófagos, etcétera, también está, como se dice, ¿no?, también puede, en mayor cantidad, también puede comprometer a otro tipo de órganos. Y lesiones también igual. Igual como mencioné antes, los factores de crecimiento granulocítico que hemos visto es para contener también a las microbacterias, si están dentro de las condiciones adecuadas. Y el factor de necrosis tumoral también alfa es el que va a contribuir también a la formación de granuloma. Y la interculina 10 es el que va a limitar también el daño inflamatorio. Va a formar granuloma, pero también la reacción, si es localizada no hay problema, pero si comienza a ser generativa de inflamación, también es un daño, ¿no?, que se avecina en términos, ¿no? Por eso que la interculina 10 va a limitar también esa reacción del daño para que se forme el término, ¿no?, para no progrese la enfermedad. Y acá solamente para que vean algunos elementos que yo los he marcado porque es lo importante. Miren, por ejemplo, acá, ¿cuál es la respuesta también de la tuberculosis, ¿no? Mecanismos antimicrobianos, el macrófago. Lo interesante es, ¿no?, el lisosoma degrada por los procesos macromoleculares intermedios del oxígeno tóxico, etc. Y esto es lo que generalmente se da a todo nivel. Esto es lo importante del ácido nítrico, que lo engloba el germen y mata. Si fuera una cosa interesante, si fuera algo que no ha sido perjudicado también por este germen. Esto de acá es un efecto antimicrobiano, ¿sí? Y el resultado es, definitivamente, hay una acción antimicrobiana, acción bactericida, hallado en pacientes con tuberculosis, hay una inducción de interleuquina 12 y también hay inducción de sintetasa del óxido nítrico, ¿no? Eso es lo importante, que permanece propuesta de defensa. La célula T en CD4, que es una respuesta inmune, protectora, va a producir interferón, que ya lo hemos mencionado también, activación del macrófago, control de infección, eliminación de bacilos intracelulares. Y la CD8, en este caso tuberculosis, ¿no?, inducen a la producción también interferón igual, lisan a los macrófagos infectados, porque la semilla así tiene que ser, y va a activar también nuevamente otros macrófagos y va a hacer una reducción también del número de bacterias. Y esto se debe dar. Y muchas veces dicen, ¿no?, ¿por qué no se da?
¿Qué cosa hace la tuberculosis? Y eso lo sabemos, creo, ya desde el comienzo. Evita la, justamente cromosomas, donde va a ser muerto, ¿no?, por el ácido nítrico y los radicales libres, tóxicos. Evita la acción intermediaria del oxígeno, ¿okay?, lo importante para él. Limita la activación de macrófagos por interferón. Y si uno se pone a pensar cómo lo hace, ¿no? Macrófagos, ¿no?, infectados por bacillus tuberculosis. Y acá destruye, pues, al cromosomas. O sea, eso mata a la célula, no lo mata a él. Entonces, vemos nosotros que hay un sinnúmero de elementos, tanto que están compuestos por la citoquina y sobre todo STH1, que es importantísimo, es a nivel humoral más que todo, el OTTH2 es a nivel celular. Esa respuesta adecuada para estimulación de las interleuquinas va a permitir, pues, una mejor respuesta, ¿no?, tanto de eliminar al parásito, a la bacteria. O sea, ¿qué pasa ahora con el HIV? Que esto sí se conoce bastante, ¿no? Pero a nivel de interleuquinas todavía ya se está dando bastante pie ahorita, ¿no? Hay una pérdida progresiva del CD4, ¿no? Ahí estamos ya pensando de que estas citoquinas están bajas por eso, ¿no? Y también de los monocitos macrófagos. Una de las cosas que ya se conoce, que el reservorio actual en el ser humano de estos virus, el cerebro, los ganglios linfáticos, y también permanecen en las retículas endoteliales. Y como les mencionaba, la importancia de estos tipos de linfocitos que son estimulantes y productores de interleuquina, ¿no es cierto? Y esto va a significar también que van a modular la progresión de lo que significa la enfermedad, ¿no? Y miren este cuadro interesante también. Aquí hay, por ejemplo, en este caso estamos hablando de factores involucrados en la fisiopatogenia epidemiológica crónica por infección del HIV. Y acá tienen ustedes, por ejemplo, la estimulación, ¿no?, en términos de esto. Estos son agregados también de presentación, términos, ¿no? ¿Y qué va a suceder en caso de esto para no estar, que también se va a presentar todo esto? ¿Qué va a suceder con respecto a la inmunidad adaptativa, ¿no? Para nosotros nos interesa es esto, la presentación del TREC y el BREC, que son elementos de presentación, se puede decir, ¿no?, va a haber células de supresión mieloide, va a haber agotamiento celular, definitivamente. Y recuerden ustedes que el CD va a consumir a los linfocitos CD4, CD8 también. Va a haber una alergia, etcétera, linfocitaria. Ese es el problema que ocasiona este virus. Y el compromiso, lo que ustedes ven acá, por ejemplo, de inmunidad innata, se va a presentar esto, ¿no?, pero no llega a tomar una reacción positiva con respecto al virus. Y acá vemos nosotros lo que pasa, los efectos, ¿no?, en el caso de los linfocitos T. Recuerda que esto de acá es la específica, esta es la práctica, esta es la celular, esta es la celular y esta es la humoral. Y va a haber una disfunción química, alteración de la proliferación y supervivencia, etcétera, pérdida de inmunidad antiviral, va a haber subregulación de receptores inhibitorios, las citoquinas, o lo que llaman también la superfamilia de inmunoglobulinas, alergia clonal, no hay producción mayor y limitación a la toxicidad, NK, que son células killer, ¿no? Va a haber ese problema. Y acá está, también nuevamente. Producción de células plasmáticas de vida corta, pérdida de interacción del linfocito TH2 y los foliculares, y esto significa, pues, a nivel celular. Porque hay TH1 y TH2, hay una relación. No son inidistantes, sino hay una relación. No hay quimiotaxis, etcétera.
Y acá no hay un cambio de clase de inmunoglobulinas que puede permitir también el hallazgo de inmunoglobulina G, etcétera, o otro tipo de inmunoglobulinas. Y acá, como vemos, al final dice anomalía en la degradación de citotoxicidad. O sea, no cumple su papel citotóxico. Disminución, bloqueo, no hay presencia de interleuquinas, no hay una interacción de linfocitos en TH2, TH2 y 1, y acá hay un bloqueo de la citotoxicidad. Eso es lo que provoca. ¿Y cuáles son las interleuquinas que generalmente están integradas ahí, no? La 2, que esto tiene que ver con el factor de crecimiento, supervivencia, proliferación de linfocitos T, y induce a toda la población de linfocitos. Y miren, también estimula la celular y la humoral. Entonces, ahí hay una alteración, lógicamente. Como no hay un estímulo, estas células también están bajas, no hay quien lo estímulo, porque hay un bloqueo, algo ahí ha soltado que definitivamente no permite que esto se genere. Y acá en la 2 también, también permite el mantenimiento de células 3, ¿no es cierto? Son células, siempre estamos células presentadoras, diferenciación de células, y la diferenciación de células T. Acá estamos hablando de TH2, célula celular. Y la 2 también estimula la síntesis, interferones, A1, microcito tumoral A, completo B, para que pueda destruir. También hay, o sea, esa es su particularidad, ¿no? ¿Qué sucede con el HIV? Va a destruir pues la CD4 y va a alterar la producción de interleuquina 2. Entonces no va a haber estimulación de los interferones, no va a haber la producción del el desarrollo de las células tipo B, las tipo T, no va a haber eso, porque hay destrucción de este tipo de células. Y esto se va a ver cuando comienza a bajar, normalmente esto, también la interleuquina, se ha observado en los trabajos de investigación que hay un avance de la enfermedad. ¿Mm? Baja el CD4 y también la producción de interleuquina 2, la enfermedad está avanzando. Ahora, si hay producción de citoquinas, en este caso, ¿no? Tanto de la parte de citokina 1 y 2, en la producción de enfermedad, dice, coincide, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Que se produce no interferones buenos, interleuquina 2 y 12, sino ven que hay una producción defectuosa de esto. O sea, no hay la respuesta adecuada, cantidad adecuada y de los niveles adecuados. O sea, no hay una producción adecuada y comienzan a incrementar otro tipo de interleuquinas como respuesta. Pero estas son las que ayudan a detener a la enfermedad. También está el CD8, el 17. ¿Qué con esta interleuquina 17 que se ha visto en este problema del HIV? Estimula la producción de mediadores proinflamatorios y su alteración se observa en la producción de la patología. Hay esto, pero el problema que comienza es que ya no se produce por alguna razón, y esto tiene que ver con algún regulador que está ahí bloqueándose. Entonces, la patología, en este caso, el SIDA sigue a su curso. Ese también es otro elemento importante. Y la interleuquina 4 es polifuncional, nuevamente, ¿no? Macrófagos, células dendríticas, son células basófilas, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo importante de esto? Promueve la diferenciación de linfocitos TH2, una respuesta celular, ¿no? La proliferación y también citoquina. La proliferación y diferenciación de linfocitos B, respuesta humoral. La síntesis de inmunoglobulina G, inhibidor de la apoptosis, es importante.
antiinflamatorio al bloquear producción de citoquinas proinflamatorias. O sea, hay una contraparte, que no haya mayor inflamación, no hay una respuesta de estas interleuquinas que también podrían apoyar. Entonces, esto es importante, no sucede, porque hay un bloqueo por parte del HIV, en este caso el virus. Acá hay unos dispositivos que lo puedan dar con tranquilidad, es importante. Hay muchas cosas, muchos elementos, de verdad que es un mareo terrible. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, ustedes tienen la respuesta inmune adaptativa. Con este HIV hay una inadecuada regulación de la red de citocinas. Y eso es lo que es el problema. Hay una respuesta inadecuada, no se produce escaso, o hay un bloqueo de producción. Entonces, o puede haber también un aumento excesivo, ¿no? En este caso hay un aumento de citocinas proinflamatorias. Respuesta T1 disminuida. Y acá está. Interleuquina y en este caso los interferones están, no hay una respuesta de apoyo. Aumento de la respuesta TH2 citotóxica. Producción anormal de anticuerpos. ¿Okay? Eso también provoca este problema innato. Ahora, en la respuesta inmune innata también, de la adaptativa innata, ¿qué cosa hay? Número reducido de sangre periférica de células musculares. Hiperactivación de células de inmunidad innata. O sea, ahí viene hacia hiperactivación. No hay una respuesta adecuada y esto provoca el daño. Una respuesta anormal también, estas células aumentan de sus receptores. Defecto en la presentación antigénica también de las células dendríticas y macrófagos. Entonces no hay una buena trabajo conjunto con respecto a la patología, etcétera. Hay un sinnúmero de elementos que dañan, o sea, hay como decir, ¿no? La parte regulativa que puede determinar que se detenga la enfermedad, definitivamente. Y por último, ¿qué hay acerca de las enfermedades, en este caso reumatológicas, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho ya, por eso que los reumatólogos son los que más han trabajado con interleuquina. Acá está la patogenia y está factores de dosis tumoral y la interleuquina 6. Son de los, definitivamente son de los problemas que uno tiene que dar, y por eso los reumatólogos conocen todo esto y le dan unos buenos antiinflamatorios, ¿no? La interleuquina, en este caso, el factor necrosis tumoral, la inflamación, aumenta la filtración celular, la propia angiogénesis, keratosis, dilatación aberrante y degradación del cartílago. Factor de necrosis tumoral. Entonces, ¿qué cosa produce daño? Y acá solamente mostrarle eso, ¿no? Secreción de citocinas proinflamatorias, activación de linfocitos T, son celulares, y producción de anticuerpos y autoperpetuación de la inflamación. Y eso provoca la lesión. Esto ya son teorías, el papel de lo que significa también, y acá, interleuquina 6. ¿Okay? También la teoría de qué cosa está provocando el daño, ¿no? Y acá, ¿cuál es el estado de inflamación crónica de estos pacientes? Están las interleuquinas acá. Igual, factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Y vemos nosotros también aquí al final, ¿no es cierto? Todos estos problemas que están acá, el factor de necrosis tumoral, acá está, sobre todo en esta papel de las células T, aparte de la 6 que estamos viendo nosotros, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1.
Y lógicamente, si vemos acá, nuevamente la interleucina 6 y otro tipo de elementos, la destrucción. Entonces, tanto la factor necrótico tumoral como la interleucina 6 están presentes pues, en un hallazgo de la destrucción, ¿no? En términos de... Entonces, esto es lo que mencionan los reumatólogos. La quimiosina es papel importante en la patogenia de la artritis reumatoidea. Hay una alteración y hay una destrucción. Algo también hizo que se hiciera daño más allá de lo que era permitirse. Y por último, este es el COPS, que ya creo que han tenido una clase solamente mencionarlo. Y acá, por ejemplo, esto ya se ha hecho el estudio acerca de esto, la entrada del coronavirus en receptor AC, ¿no es cierto? Y y altera, o sea, la primera barrera que son el interferón tipo 1. ¿Qué sucede a nivel de la primera fase? La primera fase generalmente no es severa, pero también se está conociendo de que tiene que haber algunas diferencias genéticas también frente a esto. Y este de acá. Hay una respuesta alterada al inicio para que en este caso el virus se propague, destruya tejido a través de la expresión de cuáles son los tejidos donde hay más cantidad de AC2, pulmón, intestino y riñón. Y esta es la fase 2 cuando ya se activa y va a nivel inflamatorio, etcétera. Vemos todo eso, ¿no? Activación sin control, células dañadas inducen la reacción inflamatoria innata es la natural, está mediada por otras células proinflamatorios que liberan también citoquina y bioquina inflamatoria. ¿Cuál es la complicación? Que ya se ha visto, ¿no? En términos, este es un estudio que se hizo este año, ¿eh? Síndrome de liberación, tormenta de citoquinas. Este es la de citoquina. Estas son algunas consideraciones de eso, ¿no? La apoptosis, que significa un desencadenamiento, la forma como se va a hacer una destrucción celular. No la apoptosis normal, dice, ¿no? Sino es una muerte celular por otro tipo de elemento. Luego también los anticuerpos junto a la proteína S del virus pueden ser causantes de estimulación bárbara, ¿no? Hay una permeabilidad ocular aumentada, una gran cantidad de fluidos, células de la sangre entran al alveolo, resultando una disnea y fallo respiratorio. Esta es una consideración que tiene este caballero, es decir, en este momento se debe hacer supresión del sistema inmune a tratar a esta paciente. ¿Quién está viéndose ahí? Interleuquina 6. Inhibición de su señal y sus activadores, etc. Necrosis tumoral, etc. El problema es que por esta dificultad de regulación, se puede decir alteración del virus, la replicación comienza a subir y no sube como respuesta inflamatoria normal el interferón, sino hay un retraso. Algo está no dejando de estimular la producción de interferones. Por eso que se utiliza también la terapia de interferones en la primera línea, ¿no? Y esto definitivamente va a comenzar a llevar una respuesta inflamatoria a nivel, sobre todo pulmonar, ¿no es cierto? Y hay una respuesta alterada también de las células en esto, ¿no? ¿Cómo? Entonces, dentro del término, lo que significa también las enfermedades como lo estamos pasando, y este es un trabajo hecho en China, y se dosó toditas estas citoquinas. Todas estas se han dosado. Entonces, por eso se llama
tormenta de citoquinas, ¿no? Porque todas estas han sido trabajadas en pacientes, 41 pacientes infectados en China. Este es el caballero que hizo el trabajo y se evaluó todo eso, su producción, y vieron pues que definitivamente había una explosión de respuesta inflamatoria. Ahora, ahí debe ser pues, recuerden que las interleuquinas tienen una particularidad, estimulan e inhiben. Se estimulan entre ellos, se inhiben entre ellos. Hay algo que se corta. Y por lo tanto la respuesta es suma y no hay una inhibición de esa respuesta inflamatoria. Y respuesta sobre respuesta, ¿no? Una situación que hace el virus. Ok. Entonces, como le digo, esta es una complejidad tremenda ahorita, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que ver es que casi toda la patología, sobre todo la infecciosa, esto tiene que ver con, yo diría con 3 de tantas, ¿no? La interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y también la pobre respuesta de las interferones. Esos 3 son importantes para que haya una buena respuesta y un buen plácito para las enfermedades. Entonces, y luego el resto es lo que se mencionó ahí en términos que también los 2 elementos importantes son el TH1 y el TH2. Esto tiene que ver con, si hay una buena alternativa, el TH1 va a dar las interleuquinas de respuesta inmediata, innata, va a provocar también la presencia, la citotoxicidad, la apoptosis, muerte, y aquí va a haber también las respuestas de los interferones para matar cualquier tipo de germen, papiro, parásito, etc. En este primer nivel. Ahora, ¿por qué no se da una respuesta suma? Bueno, esa es una cosa que hay que averiguarlo. Y luego la TH2, que también es importante por el nivel de estimular también células tipo T, linfocitos T y NK, que es el antikiller. Este TH2 va a significar con esta interleuquina también provocar que haya una citotoxicidad, muerte y la obtención de un elemento importante para todos. ¿No? Si uno se pone a mirar ahí, ¿cómo se mata estos gérmenes? Tanto a la tuberculosis y el parásito. Si estos linfocitos, estos killers y estos macrófagos que envuelven hacia el flebosoma comienzan a provocar, no provocar, sino encerrarlo al germen y matarlo con el ácido nítrico, con radicales libres, con peróxido y un montón de radicales libres que son tóxicos. Pero ¿qué hace el virus? Destruye la membrana del fagosoma. Entonces el que muere no es el virus, sino muere la célula. Entonces ese tipo de situaciones es importante también conocerlo en términos. Y se dan cuenta en la artritis reumatoidea, factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Son prácticamente los 2 elementos importantes. En el caso también de lo que llaman la tormenta, la interleuquina 6 también tiene una relación importantísima. Casi todas. Entonces, yo sé que es una complicación, pero ni modo, pues hay que manejar ahorita. Hay un sinnúmero de elementos, palabras, de verdad que he estado mirando y es una tremendas cosas, ¿no? He estado viendo hasta otras cosas que ya de manera muy personal, ¿no? Pero me gustó mucho acerca de las células, hay células de la microglía también. Hay células dendríticas que son importantísimas, que se está viendo ahorita, porque ya se está viendo esas células también a nivel de problemas neurológicos. También ellos producen, como parte de su estimulación de presentación de antígenos. Entonces, eso significa también estimulación de la citoquina. Presenta linfocitos, provoca los anticuerpos y provoca todos los elementos humorales, psicológicos. Es importante, interesante, pero nos quita a veces
no hay evidencia, ¿no? Sino el hecho de que hay muchos elementos de verdad que no lo hemos visto de esa manera. O sea, tenemos que retroceder ahorita en el término de que no solamente es porque tiene fiebre, sino porque tiene fiebre y qué elementos está provocando esa fiebre. ¿Por qué le duele tal cosa? Y hay elementos ahorita, ¿no? Como he mencionado ahí, por ejemplo, ya hay el estudio de la arteriosclerosis, hay el estudio de la placenta, hay estudio del cáncer, hay estudio de los adipocitos, hay estudio de la diabetes, etcétera, todos relacionados a esa alteración de la citoquina. Ok, creo que no nos da tiempo ya de poder hacer otras cosas. A ver un segundo. ¿Qué hay con las otras? Eh, ¿Qué hay con los otros elementos del examen que viene el próximo lunes, ¿no? Recuerden algo, ¿no? Dentro de todas las variedades que hemos visto nosotros, ¿no? Solamente para ver quizás una de ellas, ¿no? Y en la parte de lo que han visto en el embarazo, ya siempre les he dicho que el diagnóstico del embarazo no es una unidad beta, ¿no? Es unidad beta y la ecografía. Eso no porque lo diga, sino porque la OMS lo ha determinado así. Entonces eso ya se conoce, por eso que los ginecólogos inmediatamente que hay una subunidad positiva envían a la paciente a que se haga su ecografía. Esas dos cosas dan el diagnóstico de un embarazo. El HCG es un marcador temprano del embarazo, que también lo saben ustedes, pero también de la evaluación de enfermedad trofoblástica. ¿Cierto? La progesterona es lo que se menciona mucho es, dentro de todas las particularidades, la progesterona es un antiagüivo porque evita, ¿no? El hipertiroidismo. Una de las importancias también del estrógeno, bueno, vamos a ver un poquito esto de acá, someramente, porque para nosotros es importante esto, también han tenido ustedes una práctica de esto, ¿no? Porque esto de acá es importante, ¿no? Todo lo que es enfermedades de tipo zoonótico. Esto de acá es importante. Este primer cuadro que lo he puesto ahí, porque está realmente mostrando cuál es la patología, ¿no? Cuáles son los agentes patógenos. Y el otro que estamos viendo el diagnóstico es toda fiebre, toda malestar de un paciente, ¿no es cierto? Que hay acá un compromiso tanto hemático como hepático, lo sabemos ya, porque los dos, ¿qué nos interesa a nosotros en el diagnóstico? El primer momento de diagnóstico es la gota gruesa. El segundo diagnóstico es si hace una sangre periférica, un frotis. Y la tercera puede ser esto de tipo de, ¿no es cierto? Pero el primer brazo de diagnóstico inmediato, y eso se hace las 24 horas del día en los hospitales, es una gota gruesa. Ahora, esto de acá se hace porque el compromiso del paciente. Esto no es diagnóstico, esta es evaluación del paciente con malaria. Lógicamente tenemos que ver si hay anemia, si hay un compromiso también de la baja de glucosa, así. Pruebas hepáticas porque hay compromiso hepático, recuerden ustedes que hay hasta ligera ictericia también, ¿no es cierto? Porque hay hemólisis también, el parásito se mete en el perfil de coagulación porque va a presentar, recuerden ustedes, hay elementos, hay anemia, etcétera, hay que verlo. Grupos sanguíneos, si esto es una anemia grave, porque hay ese caso. Pruebas renales, igual, ¿cierto? Porque hay una situación hemolítica. Y el electrolito, que es importante también manejar los criterios, ¿no? De lo que es. Porque al final y al cabo, al final, como dice, hacemos el diagnóstico de todo. En caso del dengue, ustedes saben que aquí hay tipicidad, ¿cierto?
En el dengue el diagnóstico es inmunológico o biología molecular, etc. Lo que sí acá en la cuestión del laboratorio, que vamos a ver también, esto es importante, ¿no? Hay problemas, si va la gravedad, que es hemorrágico, va a haber problemas hematológicos, ¿no? Tanto de coagulación, hemorragia y trombocitopenia. Y este es el laboratorio. ¿Qué se va a encontrar en este paciente con dengue? Leucopenia, neutropenia, linfocitosis atípica, va a haber hematocrito y plaquetas también, y esto va a significar una bajo, ¿no es cierto? Hay una anemia, trombocitopenia, y esto va a permitirnos ver si va hacia la gravedad del paciente, porque va a haber hemorragia, etcétera. Entonces, eso es lo que es importante dentro del hemograma. Y una de las particularidades también que se ha visto es que el hematocrito puede estar más elevado, eso se le conoce como hemoconcentración. Si hay compromiso hepático, va a haber elevación, en este caso de la transaminasa, y este es un indicador, miren, leucocitosis. Acá dice leucopenia, pero puede haber leucocitosis, hemoconcentración y elevación TG2, indicadores de mortalidad. Tiene que haber perfil de coagulación porque hay hemorragia, velocidad porque hay respuesta inflamatoria, hay pérdida también de esto, recuerden ustedes, hay un consumo, si hay compromiso de tipo respiratorio, renal. La diferenciación siempre se va a dar con la malaria. Por eso que lo que se estila es hacerle una gota gruesa a un paciente con dengue, sí, no sabemos si es dengue o si no sabemos que es malaria. Entonces se le hace una gota gruesa para diferenciar. Pero es negativo. El hemocultivo está negativo porque un virus no se cultiva, etc. Acá sí puede haber alteración, pero tampoco podemos cultivarlo porque es viral, etc. Y lo que hacemos son pruebas inmunológicas para el diagnóstico viral inmunológico. En caso de la peste, no se olviden cuál es el germen importante, ¿no? A veces en las láminas que les mandé a veces se han equivocado, ¿no? ¿Quién es aparte de la transmisión, de la situación zoonótica de todas maneras, la Yersinia pestis? Okay. Tienen ustedes ahí la bubónica, tanto puede ser neumónica o septicémica. Y eso tiene que ver con el tipo de elemento de gravedad. En el laboratorio sí se aísla la Yersinia pestis, porque es una bacteria, ¿cierto? Ahí está la bacteria, está en una sangre. Se puede hacer la coloración de Gram, sí, son intracélulas, no, lo vemos acá como si fueran unos imperdibles, parece. En los polos está bien oscurito y en medio está muy transparente, Yersinia pestis. Ahora, si está en el cultivo, ya lo aislamos, Yersinia pestis no hay cosa que dar, ya está diagnosticado. Pero si hacemos una coloración de Gram, esta es una variedad para ver bipolar, porque los polos son los que se colorean más, o podemos hacer también pruebas inmunológicas, el IFI, ¿no? Inmunofluorescencia indirecta, reacción en cadena de la polimerasa, o ELISA, serología. Pero si ya tenemos nosotros el aislamiento de acá, ni vuelta que darle, ¿no? Pero nos da el diagnóstico también. Y esto de acá no es, simple hecho, no es diagnóstico, sino es la valoración del paciente. Si el paciente tiene problemas de coagulación, hemorragia, todas esas cosas, tenemos que hacerle todo este tipo de batería para ver su estado del paciente. La leptospira, que es una espiroqueta, no somos epidemiólogos, por eso que no les menciono, sino diría de dónde más frecuencia hay, ¿no es cierto? Ingresa por la piel, se disemina por la piel,
se localiza en cualquier tejido. ¿Ok? Hay leptospira initérica y itérica, ¿no es cierto? Paciente que puede venir, y generalmente, esto lo hemos visto nosotros, ahí en el hospital, un paciente con gestantes, visto, ¿no? Una pena. ¿Qué cosa vemos en el laboratorio? Puede haber estas dos cosas. Trombocitopenia. Esto es lo interesante, miren. En sangre, de manera directa, podemos aislar dentro de los primeros 10 días la leptospira. ¿Ok? Directa, no se hace cultivo, directo. Lo vemos, sacamos de ahí una gota de sangre, uy, mira, acá parece que hay algo, ¿no? Y a los 7 días, después de los 7 días, podemos encontrar en orina. Igual, a la espiroqueta, ¿cómo lo vemos? A campo oscuro. Y se ve. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas directas de dar el diagnóstico. La sangre, los primeros 10 días, y la orina después del 7º día, y podemos encontrar viva a la espiroqueta. Y luego de ahí, pues, si hay algún compromiso, ¿no es cierto?, vamos a ver toda red. Y esta es una de las cosas también tremendas, ¿no? Que a pesar de no ser un virus, es honesto, puede también tener compromiso neurológico. ¿Okay? Entonces, si tenemos ya directo, no hay necesidad de hacer otra más. Pero si no tenemos evidencia, pero tenemos la parte clínica, de todas maneras hay que hacer el cultivo, hay que hacer pruebas inmunológicas. Estas son pruebas rápidas, que también inmunológicas, para hacer el diagnóstico. La bartonelosis, que es una enfermedad también importantísima, ustedes ya saben, hay criterios para eso. Grave transmisión, etcétera, fiebre, mialgia, artralgia, etcétera, diagnóstico. ¿Cómo lo vemos nosotros generalmente, ¿no? Estas son las pruebas que debemos de hacer, porque de todas maneras hay anemia, etcétera, ¿no? Generalmente hay dos cosas que podemos hacer. Y lo que hicimos nosotros al comienzo es verlo directo. Ya, ¿cómo es directo? Tenemos como un hemograma y vemos nosotros, son intracelulares a nivel hemático, como unos puntitos azules. No es plomo, como a veces que dijeron ahí, no es plomo, acá son Bartonella nodulae. Hay cultivo, sí, hay coloración para verlo también, como digo en este caso, sí. Y el diagnóstico, como dice, hay aislamiento puede ser activo también en sangre, ¿no? O tejidos. Cultivo, cultivo. Esto solamente mencionar el chikungunya, ¿no? El término que todavía tenemos aquí. Todas estas pruebas virales, chikungunya, el resto son solamente por biología molecular. No hay otra forma de diagnosticar el hantavirus, todo eso, todos son biología molecular. No hay otra forma. Y nuevamente le he puesto otra vez, ¿no? Para que ustedes no se olviden de esta cuadrita. ¿No es cierto? Ahí está. ¿Ok? Bueno, yo tengo que retirar. En lo que refiere a las otras enfermedades también que hemos revisado un poco, recuerden también, fíjense en el diagnóstico, sobre todo eso, el diagnóstico de laboratorio, que para nosotros es importante, algo de la parte de sintomatología, y revisar la parte de lo que son recién nacidos, en este caso el feto, cuáles son las pruebas de viabilidad fetal, que son dos cosas, ¿no? Que son importantes ahí. Está el pH, el cuero cabelludo, está el estriol, ¿no es cierto?, que es una de las cosas también que es importante, y está la alfa-fetoproteína. Esas son pruebas importantes. Y ahí en esa les he señalado, por lo menos hay 2 o 3 enfermedades,
¿no? Patologías de la primera, segunda y tercer semestre. Entonces, en el primer trimestre, porque eso es importante, ¿qué dificultades puede tener esa paciente? En el segundo trimestre, ¿qué dificultad puede tener la paciente? Y en el tercer trimestre, ¿qué dificultades puede tener la enfermedad de la paciente? Y hay algunos diagnósticos también de laboratorio ahí, importantes. No excluyo, ahí en esto va a ser inclusive hasta imagenología, ¿no es cierto? O ecografía. Pero esas son las cosas importantes que tienen que ustedes tomar en cuenta. Y las otras, como le digo, son el diagnóstico. Si son estas enfermedades emergentes que hemos visto a nivel mundial, necesariamente la mayoría que son virus, ¿no? Salvo la tuberculosis, es multiresistente. El resto de estos son solamente exámenes de biología molecular. No hay diagnóstico directo, solamente hay la sintomatología y nada más. ¿Ok? Entonces, buenas tardes.